Antes de los titulares internacionales y las imágenes de violencia, el narcotráfico en México comenzó como un negocio discreto en zonas rurales olvidadas. En las montañas de Sinaloa, campesinos cultivaban amapola y marihuana mucho antes de que existieran los grandes cárteles. Durante la Segunda Guerra Mundial, la demanda de opio para uso médico abrió una puerta inesperada. Las rutas hacia Estados Unidos comenzaron como caminos improvisados, controlados por pequeños grupos familiares. Con el paso del tiempo, el negocio dejó de ser artesanal y empezó a organizarse. En los años 70, la presión estadounidense impulsó operativos que fragmentaron redes locales. La caída de antiguos capos no eliminó el negocio, lo hizo más sofisticado. Miguel Ángel Félix Gallardo consolidó alianzas y creó una estructura que marcaría una nueva era. El llamado Cártel de Guadalajara coordinó territorios y estableció rutas estratégicas. Pero tras la captura de sus líderes, el mapa criminal se dividió en nuevas organizaciones. Sinaloa, Tijuana y Juárez emergieron como centros de poder independientes. La frontera norte se convirtió en un corredor clave para el tráfico internacional. El auge de la cocaína en los años 80 fortaleció las alianzas con Colombia. México pasó de ser puente a convertirse en actor central del negocio global. El dinero comenzó a infiltrarse en empresas, política y fuerzas de seguridad. La corrupción permitió que el sistema creciera en silencio. Los 90 trajeron disputas violentas por el control de plazas estratégicas. Ciudad Juárez y Tijuana se transformaron en escenarios de guerra territorial. La figura del capo dejó de ser invisible y se convirtió en mito mediático. El siglo XXI inició con una transformación profunda del equilibrio criminal. En 2006, el gobierno federal declaró una ofensiva frontal contra los cárteles. La militarización cambió el rostro de la violencia en el país. Las organizaciones se fragmentaron en células más pequeñas y agresivas. Nuevos grupos, como los Zetas, introdujeron tácticas paramilitares. La violencia dejó de ser selectiva y se volvió un mensaje público. Las redes sociales amplificaron cada enfrentamiento y cada captura. El cártel de Sinaloa se consolidó como una de las estructuras más poderosas. La captura de grandes líderes no detuvo el flujo del negocio. La diversificación hacia metanfetaminas y fentanilo transformó el mercado. La producción sintética redujo la dependencia de cultivos tradicionales. Las rutas ya no solo cruzaban la frontera, se expandieron hacia Europa y Asia. El lavado de dinero evolucionó hacia sistemas financieros digitales. La lucha interna por territorios provocó nuevas olas de violencia. Comunidades enteras quedaron atrapadas entre fuerzas armadas y grupos criminales. El poder dejó de medirse solo en armas y pasó a medirse en control logístico. Las alianzas cambiaban constantemente, generando traiciones y rupturas. La captura de El Chapo marcó un momento simbólico, pero no el fin de la estructura. El liderazgo se volvió más discreto, menos visible, más estratégico. La fragmentación creó grupos regionales con autonomía operativa. El narcotráfico se entrelazó con otros delitos como la extorsión y el tráfico de personas. La presión internacional redefinió estrategias de seguridad. La tecnología comenzó a jugar un papel clave en vigilancia y comunicaciones encriptadas. El conflicto evolucionó hacia una dinámica compleja y descentralizada. México se convirtió en epicentro de una red global que conecta continentes. Cada generación de líderes heredó un sistema más sofisticado que el anterior. El fenómeno dejó de ser únicamente criminal para convertirse en problema estructural. Las causas sociales, pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, alimentaron el reclutamiento. La narrativa del narco penetró la cultura popular a través de música y series. Pero detrás del mito hay una realidad marcada por víctimas invisibles. La historia del narco en México no es lineal, es una constante transformación. Lo que comenzó como un cultivo rural terminó convirtiéndose en una red transnacional. Y mientras las estructuras cambian de nombre y rostro, la pregunta permanece: ¿puede romperse realmente este ciclo? El ascenso no se detuvo con las primeras capturas.
Al contrario, cada caída generó nuevas fracturas internas. Las organizaciones aprendieron que el liderazgo visible era un riesgo y comenzaron a operar bajo estructuras más horizontales. Los jefes dejaron de ser figuras públicas y se transformaron en sombras estratégicas. La descentralización hizo más difícil desmantelar las redes completas. Cada plaza se convirtió en un microterritorio disputado con ferocidad. Las ciudades fronterizas dejaron de ser simples puntos de cruce y pasaron a ser centros financieros clandestinos. El control ya no significaba solo mover droga, sino dominar aduanas informales, policías locales y rutas marítimas. Los puertos del Pacífico adquirieron una importancia estratégica sin precedentes. Desde ahí comenzaron a llegar precursores químicos provenientes de Asia. La producción de metanfetaminas creció de forma exponencial. Después llegó el fentanilo, una sustancia más barata, más potente y más rentable. El negocio cambió nuevamente. Menos volumen vegetal, más síntesis en laboratorios ocultos. Las ganancias se multiplicaron, pero también la presión internacional. Estados Unidos endureció políticas, exigió resultados y compartió inteligencia. La cooperación bilateral creció, pero también las tensiones diplomáticas. Mientras tanto, los grupos criminales diversificaron su portafolio. El secuestro, la extorsión y el robo de combustible se integraron a la estructura financiera. Las comunidades comenzaron a vivir bajo sistemas paralelos de autoridad. En algunas regiones, el crimen organizado regulaba horarios, imponía reglas y cobraba impuestos. El Estado competía por el control territorial. La violencia dejó de ser únicamente enfrentamiento entre bandas y se volvió mecanismo de intimidación social. Videos, mensajes y demostraciones públicas buscaban sembrar miedo estratégico. La narrativa del poder se convirtió en arma psicológica. Las disputas internas fragmentaron incluso a los grupos más consolidados. Antiguos aliados se convirtieron en enemigos. La lealtad pasó a depender de la rentabilidad inmediata. La captura o muerte de un líder generaba luchas sucesorias inmediatas. El mapa criminal se volvió dinámico, cambiante semana tras semana. En paralelo surgieron autodefensas comunitarias en algunas regiones. Grupos civiles armados afirmaban proteger a sus pueblos ante la ausencia de seguridad. Esto añadió una nueva capa de complejidad al conflicto. Las Fuerzas Armadas asumieron tareas de seguridad pública de manera prolongada. El debate nacional se intensificó, militarización o reforma institucional. Mientras tanto, el flujo financiero continuaba. El lavado de dinero se sofisticó mediante empresas fachada, criptomonedas y comercio internacional. Las redes dejaron de depender únicamente del efectivo. El crimen se integró a cadenas globales invisibles. La globalización facilitó tanto el comercio legal como el ilegal. El conflicto fluctuaba por regiones, pero el negocio permanecía estable. Nuevas generaciones crecieron en entornos donde el narco no era excepción, sino parte del paisaje cotidiano. La cultura popular reforzó la figura del capo como símbolo de poder y ascenso rápido, pero detrás de la estética y la música había historias de desplazamiento, desapariciones y duelo. Miles de familias comenzaron búsquedas independientes de justicia. La crisis humanitaria se hizo imposible de ignorar. El fenómeno dejó de medirse solo en decomisos y capturas y empezó a evaluarse en impacto social. Los cárteles evolucionaron hacia corporaciones criminales. Tienen logística, inteligencia, diversificación y adaptación constante. Aprenden de cada error, se transforman ante cada ofensiva. No dependen de un solo rostro ni de una sola ruta. El negocio se alimenta de la demanda internacional. Mientras exista mercado, existirá incentivo. El conflicto entonces no es únicamente local, es parte de una red global de consumo, producción y distribución. México se encuentra en el centro de ese entramado. El desafío ya no es solo capturar líderes, es romper ciclos estructurales de corrupción, impunidad y desigualdad. Cada estrategia gubernamental redefine el tablero, cada generación criminal redefine sus métodos. El futuro es incierto, las estructuras pueden fragmentarse, pero rara vez desaparecen. El ascenso del narco no fue un evento aislado, fue el resultado de décadas de decisiones políticas, dinámicas económicas y vacíos institucionales.
Y mientras el país busca soluciones duraderas, la historia continúa desarrollándose en tiempo real. Lo que comenzó como cultivos ocultos en la sierra se convirtió en un sistema transnacional complejo, una red que se adapta, muta y resiste. La pregunta que queda abierta no es solo cómo empezó, sino cómo terminará. La historia ya no se cuenta solo en toneladas incautadas ni en nombres capturados. Se cuenta en ausencias, en sillas vacías en la mesa, en fotografías pegadas a postes y muros, en madres que recorren desiertos con una pala y la esperanza intacta. El fenómeno dejó de ser únicamente una guerra entre organizaciones y se convirtió en una herida social. Las cifras comenzaron a crecer año tras año. Desapariciones, desplazamientos forzados, comunidades enteras abandonando sus hogares por amenazas invisibles. En algunas regiones, el silencio se volvió norma, no por paz, sino por miedo. Los jóvenes crecieron viendo dos caminos: migrar o unirse. El reclutamiento dejó de ser forzado en muchos casos. Se volvió aspiracional. Promesas de dinero rápido, respeto inmediato, poder sin intermediarios. Las redes sociales comenzaron a jugar un papel crucial. Ya no era necesario esconder el estilo de vida. Autos de lujo, armas personalizadas, fiestas ostentosas. Una narrativa cuidadosamente construida. El narco dejó de ser clandestino en la cultura y pasó a ser protagonista. La música amplificó historias, las series dramatizaron ascensos y traiciones. La línea entre ficción y realidad comenzó a difuminarse, pero mientras la estética brillaba, la violencia se sofisticaba. El control territorial evolucionó hacia control social, cobro me piso, regulación informal del comercio, imposición de horarios. La autoridad se fragmentó. En algunos lugares coexistían tres poderes: municipal, militar y criminal. La población aprendió a leer códigos invisibles, a identificar vehículos, a reconocer sonidos, a no mirar demasiado. El periodismo enfrentó uno de sus mayores desafíos. Informar significaba arriesgar la vida. Muchos medios optaron por el silencio. Otros pagaron un precio alto por contar lo que ocurría. La verdad comenzó a circular en fragmentos, en mensajes anónimos, en transmisiones clandestinas, en redes digitales. Mientras tanto, la tecnología transformó el campo de batalla. Drones modificados para vigilancia, sistemas de comunicación encriptada, inteligencia en tiempo real. El crimen organizado dejó de operar solo con fuerza bruta. Incorporó estrategia digital, logística avanzada, análisis de riesgo. El negocio también se diversificó más allá de las drogas: minería ilegal, tráfico de madera, contrabando de especies, ciberdelitos, extorsiones digitales. La economía criminal se integró a sectores formales: lavado de dinero mediante construcción, comercio y exportaciones. Las fronteras entre legal e ilegal se volvieron borrosas. El impacto internacional creció. Europa comenzó a reportar mayor presencia de rutas mexicanas. Asia se convirtió en proveedor clave de insumos químicos. Sudamérica mantuvo alianzas históricas. El fenómeno dejó de ser regional, se volvió verdaderamente global. En el plano político, el debate se polarizó: abrazos o confrontación directa, reforma policial o fortalecimiento militar, prevención social o persecución financiera. Cada gobierno redefinió prioridades, cada sexenio inició con promesas de cambio estructural, pero las dinámicas profundas mostraron resistencia, porque el problema no es únicamente criminal, es económico, es social, es institucional. Las comunidades más afectadas comenzaron a organizarse: colectivos de búsqueda, redes de apoyo, organizaciones civiles, intentos de reconstruir tejido social donde antes hubo confianza. El dolor se transformó en movimiento, el miedo en denuncia. Sin embargo, la violencia no desapareció. Se redistribuyó, cambió de forma, se volvió intermitente pero constante, como una tormenta que nunca termina del todo. En paralelo, algunos líderes criminales entendieron que la visibilidad excesiva era peligrosa. La nueva generación opera con bajo perfil: menos entrevistas, menos exposición, más estructura financiera, más anonimato. El modelo cambió de espectáculo a eficiencia. Y el dinero continúa fluyendo, porque mientras exista demanda internacional, el incentivo permanece intacto. El fenómeno también dejó una huella psicológica colectiva: normalización de la violencia,
desconfianza institucional, sensación de vulnerabilidad permanente. Una generación que creció escuchando sirenas y helicópteros como parte del paisaje sonoro cotidiano. Y aún así, la vida continúa. Escuelas abiertas, mercados funcionando, celebraciones comunitarias, resistencia silenciosa. México no es únicamente la historia de sus cárteles, es también la historia de millones que trabajan, estudian y sueñan a pesar del contexto. La narrativa internacional muchas veces simplifica el fenómeno, pero la realidad es compleja, no es blanco y negro, es una red de factores históricos, económicos y sociales entrelazados. Romper ese ciclo requiere más que operativos, requiere oportunidades reales, educación, instituciones sólidas, transparencia, cooperación internacional coherente. El futuro es incierto. Los cárteles seguirán mutando, la tecnología seguirá transformando rutas y métodos. Las alianzas cambiarán, los nombres también, pero la pregunta central permanece. ¿Puede un sistema que tardó décadas en consolidarse desmantelarse en pocos años? ¿O estamos frente a una transformación que exigirá generaciones enteras para resolverse? La historia del narco en México no es un capítulo cerrado. Es un proceso en evolución constante. Un fenómeno que nació en la sombra rural, creció en la frontera, se consolidó en la globalización y ahora enfrenta un nuevo escenario, el de la hiperconectividad, la presión internacional y la exigencia social de cambio. El desenlace aún no está escrito. Se está construyendo día a día, en cada decisión política, en cada oportunidad negada o creada, en cada comunidad que decide resistir y en cada generación que tendrá que elegir qué papel jugar en esta historia.